Buenas tardes, bienvenidos al último jueves de julio aquí en el otro lado de la pandemia. En esta tarde, uno de los días más fríos en este 2020 y nosotros aquí ya para presentar a quienes nos acompañan en esta tarde de jueves, pero antes presentando a nuestros auspiciantes. Auspician el otro lado de la pandemia. Aprisa. Estudio Jurídico Pedrotti. Gestal, Servicio de Logística, Sindicato de Luz y Fuerza, CGT Rafaela, Galo Distribuciones, El Abasto Verdulería, Centro Humanizar, Marcelo Toninetti Asesoramiento en Limpieza y Desinfección Institucional, Almacén de Quesos Santafesinos, Clínica de Ojos Rafaela del Dr. Paul Schwarstein, RIMAX Confianza, Centro Empleados de Comercio, Tozone Grupos Electrógenos, TSA Bursátil y Senador Alcides Calvo. Y estamos aquí nuevamente en este jueves con el doctor Eduardo López. Doctor, buenas tardes. Hola Sole, ¿cómo estás? Bien, bien. Como decías recién, con un día con mucho frío, pero muy bien. Exactamente. Ofelia Lentore, nunca te tuvimos aquí, directora de ANSES Rafaela. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, con mucho trabajo a partir de la pandemia el ANSES. Sí. Bastante trabajo. En un principio, volver a trabajar en la oficina no fue sencillo porque, bueno, no estaban todavía implementados los protocolos, estábamos tratando de dar respuestas a algunas, en principio en la vereda, porque no podíamos hacer entrar a la gente, tratando de ir charlando con la gente y tratando de asesorarlos en mucha demanda contenida de unos meses sin respuestas. Pero bueno, a medida de que fue pasando el tiempo ya hemos empezado a la atención con turnos reducidos, pero ya tratando de dar un poco más de respuesta con los trámites que necesita tanto la gente. En un ratito vamos a hablar del IFE y a ver cómo va a ser el próximo pago, pero también tenemos a Hernán Camuso de la Defensoría del Pueblo, que nunca te tuvimos tampoco aquí en la tarde. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes al resto de los invitados, Ofelia, Eduardo. Bueno, es cierto, nunca es la primera vez que me invitan al programa, así que muy contento de estar. Y bueno, para responder las consultas que la audiencia tenga o que vos, Sole, quieras que vayamos. Vamos a hablar porque muchas consultas también en el ámbito de la Defensoría, también con los permisos de circulación, pero sí. Doctor, cada vez que venimos los jueves aquí tenemos algo más para desarrollar en el marco de la pandemia, en este caso muy cerca de aquí, con este positivo de un hombre joven Nataliva y con un remisero aislado, que esta tarde en un rato vamos a conocer el hisopado, el resultado del hisopado. Sí, pasan varias cosas. A nivel nacional estamos, yo te diría que en un amesetamiento de cantidad de casos de la semana pasada a esta. Estamos más o menos con el mismo número de casos. Se está notando esto fundamentalmente en el AMBA, que la cantidad de casos viene siendo prácticamente la misma en la última semana. Pero para nosotros hay una noticia que no es tan alentadora, que es el crecimiento de casos, el aumento de la curva en Rosario y el Gran Rosario, y la posibilidad, digo posibilidad porque hay algunas discusiones todavía sanitarias sobre si hay o no circulación comunitaria en Rosario. Y creo que para nosotros es una definición que es clave, es fundamental, saber eso o no. O sea, si hay o no hay circulación comunitaria. Lo hablábamos la semana pasada, no es lo mismo. Hay una diferencia tremenda en la manera con que nos vincularíamos con Rosario como ciudad o como región, con la vinculación que la región tiene con Rosario, que es tremenda, a diario. De hecho, este hombre de la región es porque se fue a hacer un tratamiento allá. Y esa es una de las consecuencias. Una de las consecuencias es esta, la vinculación sanitaria, la vinculación comercial, la vinculación administrativa que tenemos tanto con la ciudad capital Santa Fe como con la ciudad de Rosario, en la región, por eso digo la región, es muy alta, y saber si las personas que viajan a Rosario a su regreso tienen que hacer 14 días de aislamiento, para la ciudad de Rafaela y la región es capital, es fundamental. Si eso hoy no está vigente y tenemos que, lo que todo el mundo
sospecha, pero además lo que el Ministerio de Salud de la Nación está informando, que hay circulación comunitaria en Rosario y en el Gran Rosario, y no se están cumpliendo estos 14 días de aislamiento de las personas que van y vienen. La verdad que es complejo para la región y para la ciudad por la potencialidad de que aparezcan casos como este de Ataliva a partir de ahora. Si algo cobró mucha importancia con la pandemia es el IFE y esta herramienta que sirvió de mucho y que nuevamente anunció el gobierno se va a pagar en agosto. ¿Cómo fue, digamos, este proceso sin las puertas del ANSES abiertas y con un anuncio tan importante en medio de ese aislamiento que era estricto al principio? Exacto, fue bueno, una medida que ya lo veremos en estos días, en estos momentos. Está saliendo un informe enfocado desde distintos puntos de vista del alcance del IFE en cuanto a qué tipo de población, en cuanto a volumen económico y el impacto en la región, en el comercio de cercanía. Es decir, está justamente ahora saliendo a la luz como para que la gente pueda llegar a visualizar la importancia de este anuncio, de esta medida, que fue bastante difícil la implementación, ya que tenemos dentro del universo de personas alcanzado un gran número de personas que no tienen la posibilidad del acceso al soporte banco, tecnológico, sí, para tramitarlo en principio, para ir cumpliendo las distintas alternativas que se fueron solicitando, como el incluir una boca de pago, un poco también como todo lo que se tuvo que implementar así de manera bastante inesperada, determinadas falencias que tuvimos que ir sorteando. Creo que, bueno, a pesar de todo eso, bueno, se logró que el IFE llegue a un universo de casi 9 millones de personas. En esto han intervenido mucho las instituciones a nivel locales, en Rafaela, en el caso de Rafaela, bueno, desde la oficina en la municipalidad, los centros barriales que se habilitaron un poco a los efectos, y es de mucho alcance. Los números, bueno, son en relación a los países a nivel nacional y de la región, muy superiores a los países limítrofes o los países de Sudamérica que han implementado las medidas. Y bueno, este IFE 3 que se anuncia ¿Me para lo contás el en pago. un ratito? ¿Cómo no? Porque antes le voy a preguntarte todo lo que hablabas a Hernán Camuso, digo bien, respecto a las consultas que tenían también en la Defensoría con el tema de IFE, porque esto también dejó en evidencia el tema de la bancarización, el empleo informal, la cantidad de gente que no tenía cómo acceder al mismo. Sí, deja al descubierto un poco las carencias y las falencias respecto de una enorme proporción de la población respecto del acceso de las herramientas informáticas, ¿no? Cuando ya la presencialidad no está habilitada, ¿cómo realizar este tipo de actividades? Déjame decir para informar, Sole, y después ya comento la cuestión de IFE, la Defensoría en ningún momento dejó de atender. Nosotros, por iniciativa y previsión del Defensor del Pueblo, el doctor Raúl Lamberto, cuando se inicia ya por el 20 de marzo, poquito antes, 18 de marzo, el aislamiento, nosotros continuamos rápidamente, rápido de reflejo, trabajando desde casa, haciendo teletrabajo, haciendo home office, y la Defensoría permaneció funcionando siempre. Luego, con el advenimiento de los protocolos, ya ahora estamos trabajando en Defensoría con turnos, aplicando todo un protocolo de atención que tiene que ver con el cumplimiento de las medidas de seguridad. Se están dando algunos y esporádicos turnos presenciales, muy poquitos, solamente para casos de urgencia, pero por turnos estamos trabajando todos los días de 9 a 12 en la oficina, en la sede de la Defensoría. Entonces,
queremos con esto básicamente informarlo para alentar que continúe la gente con las consultas de manera telefónica y correo electrónico, y para los casos urgentes que se comunique, que vemos cómo hacemos para acordar un turno. Evitar acercarse si tenemos otra manera de hacerlo. Sí, porque lo que decía Eduardo recién, es una situación de control y rebrote, con lo que ha ocurrido en Ataliva. No sabemos qué es lo que va a terminar pasando con este, digamos, si va a haber mayor cantidad de hisopados, casos, sí. La posibilidad de que haya mayor casos o no. Esto que comentabas vos del caso del remisero de la ciudad de Rafaela, que estamos esperando el hisopado. Bueno, siempre hay que colaborar y mantener en la medida de lo posible el protocolo de aislamiento y de distanciamiento. Dicho esto, nosotros diste en la tecla, digamos, y justo nos coincidimos con Ofelia aquí en este programa, porque cuando arranca el periodo de aislamiento, lo que más nos llega a nosotros como asesoramientos, consultas y casos es precisamente ingreso familiar de emergencia, que es, primero, a quiénes alcanza; segundo, cómo hago para inscribirme; tercero, cómo hago para cobrar y efectivamente canalizar ese cobro. Al principio fue bastante complejo, no solamente por la imposibilidad de la presencialidad, sino por la imposibilidad del acceso a herramientas informáticas. Desde la Defensoría hacíamos directamente la gestión con mis compañeras de trabajo, particularmente con la licenciada Analía Barbotti, que es la que se encarga del área social en la Defensoría, y con Melina Noceda, que es la abogada de la Defensoría. Tuvimos una participación muy fuerte respecto del asesoramiento y de la cantidad de consultas respecto de IFE. Obviamente, había pasado ya un tiempo, algunos sectores informales estaban sin ingresos, changas, trabajadores albañiles. Esa situación empezó a hacerse un poco más compleja y todo el mundo estaba necesitando poder percibir ingresos, y no todo el mundo sabía ni cómo hacerlo, ni sabía si efectivamente estaba incorporado al proceso o no. Sí. Fue también un trabajo que hicimos en comunión con ANSES, consultando permanentemente, porque estábamos todos aprendiendo juntos. Creo que ese es el sentido, doctor, esto de aprender juntos y saber que todavía seguimos en riesgo. Para decirlo de algún modo respecto a esto que mencionaba recién Hernán, si podemos evitar ir a una oficina o hacer un trámite presencial, hay que evitarlo. Sí, las medidas de distanciamiento aún están vigentes en la Argentina. Las medidas de prevención y de cuidado aún están vigentes. La pandemia sigue ocurriendo, pero también quiero rescatar y resaltar esto, ¿no? Que la situación social hoy en la Argentina esté en un estado de contención importante, en un estado de no desmembramiento social y no desorden, con millones de personas, porque no solamente es el IFE, sino también los ATP, porque acá mucho se discute socialmente, o mucho se discute en grupos de personas, de las ayudas que se hace a un sector, que es el sector más vulnerable a través del IFE. Pero no nos olvidemos que está vigente el otro elemento que el Estado ha puesto a disposición de todos los ciudadanos para poder sostener la economía, que es el ATP, que es el aporte para los trabajadores que le hacen a las empresas, para que la mitad de ese sueldo que las empresas hoy no pueden pagar, el Estado lo está pagando. Y eso ha hecho, como decía Ofelia, que haya miles de millones de pesos en la calle para que se sostengan socialmente las familias y para que los microcomercios, la economía de las localidades puedan seguir subsistiendo. Y eso es parte de lo que el Estado nos está pidiendo. Nos está dando esta herramienta económica para poder llegar a fin de mes, y nos está pidiendo que nos cuidemos y que nos mantengamos a la distancia que corresponde y respetando las normativas que todavía aún están vigentes. En un ratito la seguimos, porque aparte vamos a hablar con Ofelia de que el IFE no solamente cubrió a los sectores vulnerables, sino a peluquerías, a monotributistas que tuvieron que estar aislados en cuarentena y no pudiendo llevar a cabo sus trabajos. Pero eso lo hablamos después de la pausa, porque también tenemos aquí en nuestro living para conversar con Lucas Fino sobre la educación, la docencia en tiempos de pandemia. Ya volvemos.